Gloria a Dios, vamos a buscar en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 24. Juan 17, 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y esos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy reconocemos, Señor, el privilegio de estar nuevamente en tus atrios, en tu casa, Señor, donde tú habitas, Señor, donde tú te mueves. Tu palabra nos dice que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Y también, Señor, que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Hoy te pedimos que tú ministres tu luz y tu verdad, y que tú nos edifiques, Señor, y que tú nos orientes, que tú nos aconsejes, Señor, con tu verdad, y que tú nos des lo necesario, Señor, para nuestra práctica de fe, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Bien. Esta es una oración que el Señor Jesucristo hace, aparentemente de forma abierta a sus discípulos. Se muestra esta oración, es decir, para que esté registrada con este detalle, con esta secuencia de palabras, de frases, de enunciados, pues lo que entendemos es que el Señor hizo esta oración pública, digamos, en voz alta, así como cuando nosotros aquí en la iglesia de pronto quien está presidiendo hace una oración como la que acabé yo de hacer, en las cuales ustedes de pronto pueden ver las expresiones que uno le dirige al Señor. Algo así es la cosa que aquí ocurre. Es decir, vemos al Señor Jesús orando abiertamente en público, dejando oír esta oración para que nosotros al leerla, después de haber sido registrada, pues tuviéramos nociones de lo que está en el corazón del Señor respecto de quienes le siguen. Ahora, hablando de quienes le siguen, pues justamente el día de ayer pasábamos mirando el hecho de que el Señor advirtió a las multitudes que debían seguirle sabiendo de que debían llevar una cruz, debían asumir el costo de seguirle, el costo de ser discípulo de Cristo, ¿sí? Es decir, que la persona es puesta en estrecho en ciertos aspectos en las cuales se ve obligado a renunciar a ciertas cosas o a restringirse en otras por causa de Cristo, por causa de seguirle. Y entonces en este pasaje que vemos, Juan 17, 1 en adelante, Jesús ora por sus discípulos al Padre, pero deja que sus discípulos escuchen esa oración para que se entiendan muchas cosas, para que se conozcan muchas cosas del corazón del Señor y del propósito de Dios para con los que siguen a Cristo. ¿Sí? Lo primero que hay que decir, considero, es que se ve que el Señor Jesús siempre se refiere a Dios como Padre, y lo podemos ver tan pronto entra en el versículo 1 del capítulo 17, dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Siempre se refiere al Padre, ¿no? Es decir, esa relación que vemos en Cristo con el Padre, por eso es que sabemos que es el Hijo de Dios, en el cual hay una comunión completa, perfecta, completa armonía, completa, digamos, comunión entre Padre e Hijo en condición de deidad. Esto es misterioso, bien desafiante desde el punto de vista de la comprensión humana. Es decir, si hay algo
difícil de explicar y difícil también de comprender, pero no por ello es incierto o es inexacto, es la Trinidad. Es decir, que Dios es uno en tres personas y la deidad habita plenamente en cada una de ellas. ¿Sí? Eso es un misterio, pero es una realidad revelada de parte del Señor hacia su pueblo. Pues en esa condición de deidad coexisten armónicamente los tres miembros de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí vemos hablando al Hijo dirigiéndose al Padre, pidiéndole cosas, ¿no? Y esto puede ser una forma en la que nosotros también entendamos que la oración debe ser así. O sea, el Padre Nuestro es una forma de oración que nuestro Señor nos enseñó, que debemos tomar como modelo, digamos, como plantilla. Pero aquí vemos una forma de orar mucho más fluida, al parecer sin plantilla, al parecer siguiendo el sentir del Hijo, ¿sí? Siguiendo el sentir de Cristo, que tuvo que convivir con las situaciones que a todos nos aquejan, humanas, pero que en su espíritu era Dios, ¿sí? Entonces comienza a explicar cosas, comienza a hablar cosas que son importantes que nosotros las entendamos. Vamos a tratar de ir rápidamente sobre cada un aspecto y deteniéndonos en lo que yo considere, según el sentir del Espíritu, que debemos detenernos. Entonces dice, la hora ha llegado. El Señor ya esta oración la hace justo antes de ser arrestado, ¿sí? Justo antes. Esta oración es quizá unos días antes de que su proceso comenzara, el proceso de juicio y finalmente de ejecución. Dice, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida. Este es un versículo clave aquí. ¿Por qué nosotros tenemos que honrar al Hijo? Sí, en estos días, el día jueves, el apóstol predicó un mensaje muy especial. Les recomiendo que lo escuchen. Básicamente habla del Rey puesto por el Señor. Eso está en el Salmo 2, si no estoy mal. En el Salmo 2, en esa predicación que dio el apóstol, habla acerca de eso. Y nada más voy a leer en los últimos versículos del Salmo 2, es decir, el 11 y el 12, para que nosotros entendamos los propósitos macro del Señor y por qué es que es tan importante la relación con Dios en Cristo Jesús. ¿Sí? O sea, y usted lo entiende para que usted lo lleve y lo enseñe, lo predique y también usted entienda qué exige Dios respecto de usted mismo y respecto de otros, y si usted está en la voluntad de Dios en ese aspecto. ¿Por qué? Porque esa es una forma muy rápida y ágil de resolver las cosas, es decir, eso es buscar el reino. Es decir, si usted se ocupa en entender estas cosas, muchas cosas el Señor va a facilitarle en la vida. Y entonces en ese sentido es conveniente, pero además de todo es conveniente porque lo edifica, y esto es edificación. Entonces el día jueves el apóstol hablaba acerca de ese rey que el Señor va a establecer. Y en el versículo 11 del capítulo 2 de Salmos 2:11 dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Ojo a esto, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Cuando dice eso, está hablando en un sentido poético y en un sentido profético de la figura del Hijo en la Trinidad y cómo Dios en su esencia completa exige respeto y obediencia al Hijo, porque es a Él a quien ha sometido toda carne y ha dado autoridad sobre toda carne. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿se da usted cuenta qué es lo que hace especial a la Biblia? Mire el Salmo 2 y ahora mire lo que acabamos de leer en Juan 17, creo. Sí, ¿no? 17, 1 y 2. Note usted, eso es lo que hace especial a la Escritura, que tiene un amarre perfecto a pesar de que son múltiples autores humanos, ¿sí? A pesar de que les diferencia tiempos grandes entre escritura y escritura, a veces son 500, 600 y a veces hasta son 2000 años de diferencia, pero ahí está la excelencia de lo que el Señor dio como provisión de revelación para el hombre en sus palabras inspiradas. Es decir,
uno llega a la conclusión que es una persona quien lo escribe, es el Espíritu Santo de Dios inspirando a diferentes autores a lo largo de la Escritura. En estos días tuve la oportunidad de debatir con alguien que vino a la iglesia acerca de la Biblia, porque me dice, la Biblia la escribieron hombres, me dice, la escribió la iglesia. Yo le dije, ¿y de dónde sacas eso?, le pregunté. Dice, no, sí, porque la escribieron hombres, la escribió la iglesia. Te equivocas. No es así. ¿Sí? La iglesia del primer siglo, los ancianos, se encargaron de compilar lo que se consideraba escrituras inspiradas por los, hasta ese entonces, las escuelas más, digamos, exigentes del judaísmo, en parte del Antiguo Testamento y luego del Nuevo. Las compilaron, pero uno ve que las escrituras inspiradas resaltan por encima de las demás en que cuentan con esas virtudes que estamos mencionando, esa precisión, ese amarre profético y también esa forma de escritura inspirada que al ojo con fe pues va a ser notoria, ¿sí? Para el ojo con fe va a ser notoria. Entonces le dije, no es así, ¿sí? Para nada. Vemos estas, digamos, formas en las que la Biblia se acredita de un lado hacia el otro. Entonces note usted, ¿cómo se acredita? Volvamos a Juan 17, 1 y 2 y va usted a recordar el Salmo 2:14, creo, ¿no?, que acabamos de leer, que dice, honrad al Hijo, 2:12, honrad al Hijo para que no se enoje. ¿Y qué dice en el versículo 2? Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Note usted eso. Por eso es que dice honrad al Hijo para que no se enoje, porque la potestad de dar vida eterna está en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Ya ni siquiera está, digamos, en el trámite directo el Padre. El Padre le concedió al Hijo el dar vida eterna a quien el Hijo quiera darla. ¿Estamos de acuerdo? Y no solo le concedió eso, le concedió otros aspectos, ¿sí? Otros aspectos que vamos a ir desarrollando. En el Salmo 2 dice, honrad al Hijo para que no se enoje. Entonces, ¿qué pasa con, por ejemplo, corrientes doctrinales que restan importancia al Hijo? Pues que están en una franca enfrentamiento contra la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Porque entonces, al restar importancia al Hijo, de cualquier manera, y exaltar otras figuras, llámese Virgen María, llámese santos de cualquier, digamos, temporada, tiempo, digamos, sazón, llámese el mismo Padre, ¿sí?, que merece, por supuesto, toda la honra, no nos permite minimizar al Hijo, ¿estamos de acuerdo?, sino honrad al Hijo para que no se enoje, porque al Hijo le está entregando la potestad sobre toda carne. Hoy en día, el que tiene la autoridad sobre toda carne y lo que ocurre en la tierra es Cristo nuestro Señor. ¿Estamos de acuerdo? Por eso cuando Juan lo vio, cayó postrado ante sus pies como que sintió desfallecer ante su autoridad. O sea, la figura de Cristo hoy es nada menos que sobrecogedora en majestad, sobrecogedora en poder, ¿sí? Nada menos que eso. Es la figura que tiene hoy nuestro Señor, el aspecto que tiene y la autoridad que tiene. Por eso, si Cristo está intercediendo por usted, usted vive en una condición muy diferente en todos los aspectos. Para que Cristo, nuestro Señor, interceda por nosotros, lo que nosotros debemos hacer es haber creído en su ministerio, que no es otra cosa que haber creído en el Evangelio, ¿cierto? ¿Usted es creyente de Cristo? ¿Sabe qué le va a pasar a usted? Si usted quiere saber si usted realmente cree en Cristo Jesús, ¿sí?, como debe ser, pues considere qué ocurre en su corazón respecto del afecto que siente por nuestro Señor Jesús. No hay forma de que un creyente genuino no profese amor a Cristo. ¿A quién? Es el Hijo, ¿estamos de acuerdo? Al Hijo, amor. No hay forma. Usted me dice, ¿cómo yo puedo evidenciar si yo en realidad soy un creyente genuino, auténtico? Cuando has creído el Evangelio
eso te conduce indefectiblemente a amar a Cristo, amarle al Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Miren, les comento esto. En estos días ha sonado mucho una película que yo rara vez hago esto, pero comento esto porque me parece recomendable, una de las muy pocas películas de la vasta y atestada lista de carteleras que hay y también contenidos en las diferentes plataformas que realmente vale la pena. Sound of Freedom, ¿sí? Bien interesante, bien bonito el mensaje en medio de lo turbio y de lo doloroso del panorama que relata esa película. Pues bien, no se las voy a spoilear porque seguramente ustedes ya la vieron, ¿no? Algunos de ustedes ya la miraron, pero algunos no, entonces no se las voy a spoilear. Pero uno como espectador, ¿qué siente respecto de el protagonista Tim Ballard, por ejemplo, el actor, ¿sí? El personaje más que todo? Yo lo que sentía, y estaba mi esposa ahí junto conmigo, dice, uno le coge cariño, porque él hace todo lo que puede por rescatar a esos niños del abuso, de la trata de niños, de esa forma de esclavitud tan horrenda y abominable como es la que esa película plantea, ¿cierto? ¿Qué puede sentir los niños que fueron rescatados por él? Díganme ustedes. Nada menos que amor. ¿Sí? Eso no muestra la película, pero yo le aseguro que esos niños que fueron rescatados por él, que supieron, luego al crecer se dan cuenta todo lo que ese hombre hizo, dejar a su familia, dejar a su esposa, dejar a sus hijos para ir a buscar hijos de otros, hijos que estaban sometidos a la esclavitud sexual en todo este tema. ¿Cuál es el efecto? Lo deben amar, ¿sí? Lo deben amar. Si pudieran, hasta un monumento le hicieran. ¿Sí? ¿Por qué ocurre eso? Por la comprensión del sacrificio en un objetivo que no todo mundo asume, y es salvar a otros de un tipo de esclavitud, de un tipo de opresión, en este caso sexual. Bueno, si usted no ama a Cristo, usted no ha comprendido lo que Él ha hecho por usted, porque Él ha hecho más que cualquiera, incluso que ese héroe de esa película, que por supuesto lo es, nadie se lo quita. Nuestro Señor ha hecho más por el hombre, ¿sí? Nuestro Señor Jesús ha hecho más por el hombre que cualquier otra persona. ¿Sí? Pero usted dice, pero yo no siento afecto, pastor, yo no siento amor. Si eres honesto y llegas a esa conclusión, preocúpate. Porque significa que has oído toda la parte doctrinal, todo eso, pero no tienes la fe que se requiere para creer eso de tal manera que transforme tu interior y tú le ames al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces usted estaría en esa posición muy desventajosa. Ahora, si usted ama al Señor, que es un resultado que usted le dice, yo amo a Cristo, Él se entregó a sí mismo por mí, por mis pecados, me sustituyó, ya yo no tengo que pagar por ellos, ya estoy yo justificado. Eso es una cosa maravillosa. ¿Usted qué siente? Amor. Y si usted siente amor, usted es un discípulo. ¿Y sabe qué ocurre con usted? Que el Señor intercede por usted. Usted hace parte de aquellos que Él dice que el Padre le entregó. Vamos a seguir para que veamos. Porque dice en el versículo 2, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Entonces usted cree en el Señor, usted hace parte de los que le fueron dados a Cristo. ¿Sí? Entonces, usted dice, pero entonces ahí hay como una preferencia de parte del Padre. No, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? Lo que pasa es que ya cuando han creído, ya son los que me ha dado el Padre. El Señor se responsabiliza de esa alma. Es increíble, se responsabiliza de esa alma. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Claro, cuando nosotros recuperamos la vida eterna y vamos a la casa del Padre, vamos a conocer al Padre, al único Dios verdadero, conocerlo perfectamente. ¿Estamos de acuerdo? Aquí nosotros en la tierra, después de haber creído el Evangelio,
cursamos un proceso de edificación que si en algo se ve el avance es que conocemos cada vez más al Padre, lo conocemos más en sus rasgos, en su carácter, en su comportamiento, en su benevolencia y todo. Nosotros estamos conociendo al Señor. Es un resultado, un efecto de la salvación. Pero cuando muramos, ahí sí le conoceremos todo plenamente y vamos a ver, no como por un espejo sucio, digámoslo así, sino completamente claro, todo lo que acerca del Padre. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Tremendo. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo, tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. ¿Ya se da cuenta la mente de Cristo cómo es de amplia? Nosotros, mire, vivimos en una condición miserable, la verdad. Todo el tiempo de nuestro presente es esperando el futuro o pensando en el pasado, quizá, pero en un pasado cercano, en un pasado que nos afecta solo a nosotros. Y por lo general, nosotros vivimos pensando en que hay cosas que pueden mejorar cuando tenga esto, o cuando tenía una cosa, ¿sí? Es una condición miserable, eso nos pasa a todos, ¿sí? Concéntrese en sus pensamientos y se va a dar cuenta que muy, muy rara vez usted está en el presente. O está en el pasado o está en el futuro, ansioso, pendiente, incertidumbre. Si tiene un proyecto, su mente está en eso, y en el presente, digamos, a veces transcurre permitiéndonos cosas satisfactorias y no las aprovechamos, esa es la verdad, ¿sí? Pero la mente de Cristo es grande, más grande. Habla de glorifícame ahora, ¿sí? Y habla de con la gloria que tuve antes de que el mundo fuese. O sea, en Cristo Jesús está ese conocimiento previo antes de que el mundo fuese. Eso está en Cristo. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo compartió la gloria de la divinidad antes de bajar a la tierra. Ahorita la tiene nuevamente, pero ya en una posición no solo de gloria, sino además de delegación de autoridad. Es mucho más superior, digamos, la condición que tiene ahora. Por eso dice, con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. ¿Y cómo lo vio Juan a nuestro Señor? Pues lo vio con gloria, con esplendor, con autoridad. Bueno, he manifestado tu nombre a los que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Por eso, otra cosa, bueno, aquí vamos a ver, ¿no?, de diferentes detalles. Primer aspecto de chequear, si amamos al Señor, ¿sí? Segundo aspecto de chequear, si guardamos su palabra. Guardar la palabra del Señor, ¿no? Eso te distingue completamente. Tú estás en esos dos parámetros y te puedo yo asegurar, ¿sí?, que ahí es cuando uno experimenta la intercesión del Hijo hacia el Padre, que es la que importa, ¿no? Porque, por ejemplo, mucha gente habla que, por ejemplo, nosotros podemos interceder unos por otros. Claro, yo puedo interceder por ti, tú puedes interceder por mí, y nosotros, digamos, intercedemos los unos por los otros, y es válido. Pero intercesión efectiva, como ninguna, la de Cristo nuestro Señor. Él se puede acercar al Padre, y yo me lo imagino así, ¿no? Y le dice, mira, te vengo a hablar de uno que tú me diste, que lo tengo en Pasto, lo tengo en una iglesita chiquita de San Vicente, ¿sí? Lo tengo allá, pero ha creído mi palabra. Te vengo a hablar, lo que ocurre con él es tal cosa, necesito que me le des algo, Padre, ¿sí? Está solo, quizá provéele compañía, ¿sí? Se va a quedar sin trabajo, necesito que me le ayudes porque él me ha reconocido a mí. Ayúdamele, por favor, despáchamele. Una vez el Señor Padre dice sí, eso no hay quien lo pare, ¿sí? No hay quien lo pare. Está teniendo problemas en un proyecto que en obediencia a ti se metió. Por ejemplo, eso yo experimenté en estos meses que les he hablado muy someramente de un proyecto personal.
Yo sé que si el Señor no me hubiese sostenido, ya hubiese fracasado yo en el intento. Pero esas cosas ocurren en el cielo. Seguramente mi Salvador, mi Señor Jesucristo, el que me compró con su sangre y me hace sentir paz para con Dios, porque ya no lo tengo como enemigo a Dios, porque ya mi deuda ha sido saldada del pecador que soy, ¿sí? Se acercó en más de una ocasión a decirle: Padre, despáchale protección, ayúdale, necesitamos que le salga ese papel, necesitamos que le salga ese trámite, ¿sí? Para que se haga tu voluntad en su vida. Eso cambia totalmente el panorama, ¿estamos de acuerdo? Totalmente. Entonces uno vive con añadiduras, uno vive bendecido, uno vive lleno de la protección de Dios, del amor del Padre, rodeándole, guardándole, protegiéndole y conviviendo con la debilidad humana, por supuesto, ¿no? Por supuesto que sí. Como les dije en estos días, las 2 semanas últimas, falleció una persona de esta iglesia que está en la casa del Padre. A veces la solución y el amor del Padre se expresa puntualmente trayendo una solución definitiva, porque les quiero decir algo: para nosotros la muerte es catastrófica desde el punto de vista de que el alma no quiere ser desnudada, pero desde el punto de vista espiritual es la solución definitiva a todo. Así es la verdad. Uno dice: no, pues qué rico, pero ¿para qué? Sí. Si este mundo nunca nos traerá un sabor completamente dulce, la verdad sea dicha, ¿sí? Entonces tenemos que entender esto. Entonces dice: y han guardado tu palabra. Tú guardas la palabra del Señor y estás en el amor al Señor, ese amor genuino que ya no es un extraño para ti, ¿sí? Que ya es mi Señor, ¿sí? Por eso toda la expresión poética en los salmos y los que han sido dotados por Dios para componerle al Señor, siempre que compongan en un sentido de amor y de reverencia al Hijo, pues está bien. No dice, entonces eso procede de un corazón que realmente está en la metanoia. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Aquí están ustedes, los persuadidos del Evangelio, los que han recibido las palabras del Señor y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Todas esas cositas. Por eso es que esta oración es prácticamente una prédica en forma de oración. O sea, para nosotros nos enseña qué es lo que pasa desde la perspectiva de Dios respecto de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Mire lo que les decía ahorita, que Cristo oraba estando en la tierra al Padre. Ahorita está cerquita del Padre, habla directamente con Él. Yo ruego por ellos. Eso hace Cristo con el que le sigue a Él, con el que verdaderamente ha creído su mensaje. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Entonces, ahora que hay tanta cosa, ¿no? Dese cuenta nada más, la misma película que utilicé para comentarles el asunto, esa misma película nos muestra la crudeza del abandono de Dios sobre el mundo, incluso de los más inocentes. Sí. Y uno dice, pero ese es el Dios de amor, que tengo que creer que es el Dios de amor. Sí, porque el Dios con el mundo está enojado. Sí. Así es la cosa. Por eso ocurren eso. Esas cosas abominables lo enojan aún más. Si uno como injusto, uno abomina eso, se aborrece, le parece horrendo, asqueroso el planteamiento, ahora muchísimo más el Señor debe voltear su rostro le debe llenar de ira eso. Pero la pena está tasada para los pedófilos, para todos estos traficantes de trata de personas, la pena está tasada. Sí, la pena está tasada. Eso no va a ser injusto el Señor en eso. No se le van a escapar al Señor nadie. Pero eso nos explica que el Señor deja que el mundo, que no le reconoce, siga su curso. ¿Estamos de acuerdo? Siga el curso de deterioro. Por eso es que usted y yo somos, pues, más que bienaventurados, pienso yo, porque mire lo que dice: yo ruego por ellos, no por el mundo. ¿Por quién ruega el Señor? Por nosotros.
por los que hemos guardado su palabra, por los que hemos creído su mensaje, ¿sí? Nosotros por eso debemos cuidar el primer amor. Si lo hemos tenido, debemos cuidarlo, porque eso tiende el mundo a pagarlo y tenemos que cuidarlo. Y todo lo mío es tuyo. Esto es hermoso, ¿sí? Uno a veces le dice a los hijos, no, todo lo mío es tuyo, ¿sí? Uno que tiene recursos limitados, mire lo que dice, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, ya estaba próximo a irse el Señor, mas estos están en el mundo. Qué maravillosa revelación. Y yo voy a ti, Padre Santo, yo voy a ti. Entonces, ¿qué camino tomó el Señor? Va al Padre. ¿Nosotros qué camino vamos a tomar? Ir al Padre. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Aquí nos demoraríamos mucho tiempo, pues. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, cuando el Señor sube, Él establece los ministerios. Los ministerios son la forma de dejar vigilancia sobre las almas de los que creen su palabra y la retienen. ¿Estamos de acuerdo? Yo, por ejemplo, asumo hasta cierto punto esta responsabilidad, que de los que Dios me ha dado, que son ustedes, ¿sí? Ustedes son los que Dios, el Padre, me ha dado en Cristo Jesús. Quienes que han recibido la palabra que de mi boca ha sido entregada. ¿Estamos de acuerdo? O que por medio de la delegación ministerial, que ya no necesariamente soy yo, sino cualquiera que esté en esta delegación y haya entregado la palabra, ustedes la han recibido. Uno asume la responsabilidad de procurar que de los que me han dado, ninguno se pierda. Ninguno. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que para ustedes es conveniente la sujeción, es conveniente la integración al cuerpo, ¿sí? Que usted busque la cercanía con el pastor para que el pastor conozca su batalla, conozca su dificultad. Muchos de ustedes en eso pues no hay ninguna queja, ¿no? Para nada. Simplemente es el entender por qué. Sí, porque a veces nosotros decimos, ¿y por qué tengo que? No, pues ya te estoy explicando por qué tendría que ser así. Hay gente que se ha perdido, que corría bien en esta iglesia. Sí, hasta la pandemia por lo menos. La pandemia fue una prueba de fuego en ese sentido, porque claro, cerramos, ¿no? Y la única forma, digamos, de estar en contacto era quien voluntariamente se conectaba a los programas virtuales que teníamos, tanto en Salem como aquí, y el que quería llamaba, ¿sí? Y otros no. Pues hubo gente que corría bien el camino. Entraron en la pandemia y no supieron gestionar por medio de excusas y otras justificaciones mediocres, consideraron que era aceptable que perdieran contacto con la iglesia, contacto con la palabra y contacto con el pastor. El problema es que afuera está uno que se llama el león rugiente. Se los voy a leer. ¿Sí? Si no hubiera este tipo, pues no habría problema, ¿sí? Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Usted pone un pie por fuera del redil y ahí por lo menos ya le pega su buena arañada el león, ¿sí? Si ya saca la pierna, ya pues se pone más complicada la cosa. Y si se eyecta usted directamente del redil, lo despedaza el devorador, lo despedaza el león rugiente. ¿Qué significa? Que le desestructura todo y lo deja en un estado de pérdida total de aquella convicción que usted lo salva. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, mi responsabilidad cada vez es menor porque les estoy hablando esto.
Entonces dice, santifícalos en tu verdad, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Este es importante. Como tú me enviaste al mundo, porque entonces aquí viene una cosa, listo, yo amo al Señor, claro, bien. Pero entonces, ¿qué pasa con el ministerio que el Señor envía? Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos. Aquí ya estamos nosotros en la mente de Cristo. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Usted es de estos y yo también. Es decir, que hemos creído en nuestro Señor por la palabra de otro que ha sido enviado por el Señor. ¿Ve cómo los cobija la oración de nuestro Señor? Entonces usted no está desamparado. Usted no está, digamos, a merced del devorador. Usted no está a merced, bueno, del devorador, no, del león rugiente. El devorador es otra cosa. El devorador se maneja diferente, con otro esquema, digamos, ¿no? Pero entonces, usted no está en abandono, ¿no? Usted se siente a escuchar la palabra. Por eso, obedezca, involúcrese con las cosas del Señor. Verifique que usted ame al Señor. Verifique que usted guarde su palabra. Si eso está ocurriendo, ya, listo. Es un proceso. Vas a ir madurando, vas a ir siendo edificado, conocerás más de la verdad del Señor. Y no es que alguien tenga que orar por ti, o nosotros oramos, claro, pero el mismo Cristo está orando. Sí, el mismo Cristo está diciéndole, mira, por ejemplo, yo sé que el Señor, nosotros debemos pedir por Colombia, porque Él se acerca al Padre y le dice, pues concédeles, ¿no? Que la democracia no se pierda, ayúdales, todo eso, ahí está mi pueblo. Ahí la cosa es que el Señor pueda que le responda lo siguiente, le dice, las cosas tienen que seguir así, mal. Y alístate que ya no más te toca, ahí sí, para irlos a llamar, ¿sí? Porque nuestro Señor no demora en venir, creemos, ¿cierto? Por todos los esquemas proféticos que hemos estudiado. Entonces, ya no más te toca, pilas pues, ¿sí? Nosotros vamos a ir al cielo a petición de Cristo. Cristo es el que pide y se los voy a demostrar, por supuesto. Padre, aquellos que me has dado, mire esta oración. ¿Por qué el arrebatamiento es concedido por el Señor? ¿Y por qué el alma que muere en Cristo Jesús ya no ocupa el lugar del seno de Abraham, que era un lugar que estaba habilitado para las almas que no merecieran una pena pues tan fuerte como el infierno, el Hades, ¿no? ¿Por qué? Por esta oración. Juan 17:24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Eso es lo que quiere el Señor. Entonces, claro, cuando uno muere, el alma la reciben los ángeles. ¿Sí? Y los ángeles lo llevan, le hacen hacer el viaje a uno hacia el lugar donde el Padre habita y donde vamos a encontrarnos con nuestro Señor. Eso sí es que morimos. Si no, no. Si somos transformados en un abrir y cerrar de ojos, como dice la Escritura, a la final trompeta, en un abrir y cerrar de ojos, nos reuniremos con el Señor en el aire. Es distinto. Y así estaremos siempre con el Señor. Todos son términos bíblicos, completamente sacados literales de la Escritura. Vamos a ver eso. En el aire. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo. Por eso es que la vida es en Cristo. Y esto les refiero, nosotros ya no podemos vivir una vida sin Cristo, sino una vida en Cristo. Nosotros vivimos una nueva vida en Cristo. Si esas cosas no han ocurrido, pues no, perdonárame lo cansón, ¿no? Pero póngale atención a eso. ¿Sí? Porque si usted no vive una nueva vida en Cristo, entonces tenemos que replantear todo el esquema. Pero si usted lo vive, entonces dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes
para recibir al Señor en el aire y así estaremos, ¿cuánto? Siempre. ¿Cuánto? Siempre con el Señor. Hay gente que no quiere estar con el Señor, aborrecen la presencia del Señor. Salmo 68 dice que sean los que le aborrecen. ¿Cómo es que dice el Salmo 68? Levántate, Señor, y sean esparcidos tus enemigos y huyan de tu presencia los que le aborrecen. Sí, hay gente que aborrece la presencia del Señor, está acostumbrada por la influencia de demonios. Hay gente, por ejemplo, que su forma de vestir refleja tinieblas y están cómodos con eso. Me contaban de alguien persona que yo tuve la oportunidad de compartirle el Evangelio en un sentido confrontativo y en debate, que el día que vino al debate tenía tierra de cementerio en sus bolsillos y su forma de vestir era como de esos animes depresivos que ahora se ven mucho porque los animes por lo general son así, ¿sí? Hay gente que está cómoda con las tinieblas, con la presencia del enemigo. Ya están en una condición de tal dominación en las tinieblas, ¿sí?, que están en esa condición. ¿Puede salvarse una persona así? Sí, arrepiente. Pero pues ahí hay mucho que conversar, ¿no? Mucho que demostrarse, digámoslo así. Sí. Nosotros no, para nosotros debe ser motivo de gozo estar siempre con el Señor, la fuente de vida, el que hace que la vida sea bonita, el que hace que la vida tenga color, el que hace que la vida tenga esperanza, así, en la luz eterna, ¿sí?, en el bienestar, en el estado de coexistencia con el dador de la vida. Ojalá me esté dando a entender. Bien, entonces dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Es una oración. O sea, el hecho de que nosotros vamos al Padre es la respuesta a la oración. Para que vean mi gloria. Imagínense, yo me lo imagino al Señor con un carácter manso y humilde, mostrándonos su gloria. Porque no es un carácter como fastidioso, pretencioso en Cristo Jesús, no. ¿Sí? Como a veces nosotros presumimos lo que tenemos y con eso herimos a otros, bueno, fastidiamos, no. Nuestro Señor va a llevarnos y nos va a decir, vengan, les muestro lo que yo era antes de bajar y lo que soy ahora y lo que tengo y lo que el Padre nos ha dado y lo que ustedes van a participar. No sé, pues si lo alcanzan, no sé si tengan una imaginación pues suficientemente capaz para llegar a imaginarse ese momento, ¿no? Porque eso es lo que está diciendo, para que vean la gloria, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Vamos a orar.